cuando alguien se acerca a Dios, cuando alguien viene a Él, cuando alguien escucha su voz, entonces las cosas son diferentes. Isaías 61, versos del 1 al 3, dice: el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, y me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Vamos a orar. Señor, gracias por todo lo que eres en nuestra vida. Gracias, Señor, por lo que haces en este día. Amado, ¿qué podemos hacer si no vienes hoy entre nosotros, Señor? ¿Qué podemos, Señor? ¿Qué pasa si tú no estás? Nada, Señor. Rogamos que vengas en medio de nosotros. Rogamos, Señor, que hables a los corazones. Señor, rogamos que vivifiques esta palabra, que venga tanto la palabra como tu poder, Señor, a tocar corazones, Señor. Ven hoy a cada vida. Nos rendimos a ti, me rindo a ti, Señor, como para predicar tu palabra. Te pido que cada uno de mis hermanos tenga un corazón rendido, un corazón humilde, un corazón sensible a tu voz, Señor, para escuchar tu palabra, para saber que eres tú el que deseas hablar a sus vidas, que eres tú el que nos confronta, Señor, con situaciones en nuestra vida y nos lleva a la luz, a la verdad, a todo lo que eres. Amado, rogamos que seas tú en este día, en este lugar, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Isaías, de una manera profética, es increíble. Usted, si no ha leído el libro de Isaías, yo le encargo que lo lea. Es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, el libro de Apocalipsis. Y bueno, hay tanto, el profeta de una manera increíble empieza a profetizar acerca del Mesías. Esta escritura, Isaías 61, del 1 al 3, es la misma escritura que Jesucristo citó en Lucas capítulo 4, que yo le hablaba la siguiente semana. 4, verso 18, Jesucristo, después de haber estado 40 días en el desierto orando, ayunando, donde el diablo había venido y había tratado de tentarlo, la escritura dice que cuando él regresó, él se puso de pie en la sinagoga y lo primero que él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, me ha enviado a publicar, a proclamar libertad a los oprimidos. Entonces Isaías, de una manera profética, ve lo que sucedería, y él ve que un día, no es ahora, pero no era en ese momento, pero él ve que un día vendría el Mesías, un día vendría el ungido de Jehová, un día vendría el que traería libertad a los oprimidos, el que vendría a sanar a aquel que estaba oprimido. Y Isaías lo ve de una manera profética, y yo creo que Isaías decía: cuánto anhelo que ese día llegue. Cuánto anhelaba que el Mesías viniera, porque cada uno de ellos, aún Isaías, si usted ve, nada más escúchelo, en el capítulo 9, él dice: un niño nos es dado, el hijo nos es enviado, el principado sobre su hombro, ¿verdad? Y nos habla de una manera increíble de lo que iba a suceder. Y lo más increíble para cada uno de nosotros es que nosotros no tenemos que esperar a que esto sucediera, porque ya sucedió. Dígalo conmigo: porque ya sucedió. Porque el Mesías hace cerca de 2000 años ya vino, ya murió en la cruz, ya vino a mostrarnos el reino, a predicar la palabra, ya vino a no solamente hablarnos la palabra, sino a mostrarnos el poder de Dios. Y vemos cómo Jesucristo predicaba sus mensajes, su palabra eran unas cuantas palabras,
pero sacudió y conmovió, ¿verdad? No solamente a la gente de ese tiempo, sino lo seguía haciendo. Y algo que nosotros necesitamos, algo que tenemos que entender, así como Isaías ve de una manera profética al Mesías, a la salvación de Sión, nosotros tenemos que entender, ¿sí? En la escritura, por ejemplo, dice: me ha ungido para predicar las buenas nuevas. ¿Cuáles eran las buenas nuevas que Isaías estaba hablando? Estaba hablando del Mesías, estaba hablando del Salvador, estaba hablando del Salvador, dígalo conmigo, del Salvador, sanador y libertador. Estaba hablando de aquel que no solamente les iba a liberar de una cautividad física, sino principalmente les iba a liberar de aquello que estaba dentro de su corazón. No solamente les iba a sanar físicamente, sino iba a sanar lo de adentro, lo profundo del corazón. Entonces él ve esto, y por eso es que ahora en Lucas capítulo 4, pongo una separación ahí en Isaías, y en Lucas capítulo 4, verso número 18, el Señor Jesucristo puesto de pie en la sinagoga, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas. Me ha enviado a sanarlos, me ha enviado a liberarlos. Él estaba diciendo: ya no tienen que esperar más. El Mesías estaba entre ellos. Ahora, lo bueno, lo increíble es que el Mesías también está aquí entre nosotros. Ya no tenemos que esperar más. Dile a la persona que está de tu lado: ya no tienes que esperar más. Así como el Mesías entra a la sinagoga y les dice, puesto de pie: aquí está el Salvador, soy yo. De la misma manera está entre nosotros, de la misma manera. Les estaba diciendo: yo soy el ungido, yo soy el enviado del Padre, yo soy el que el Espíritu Santo está respaldando. ¿Qué necesita la iglesia? ¿Qué necesita la iglesia? Necesita el ungido. ¿Necesita el ungido de la televisión, el artista ese? No, ¿verdad? Necesita al ungido de Jehová. Cuando está hablando del ungido de Jehová, está hablando de Jesucristo, está hablando de Dios mismo. No está hablando de un hombre, no está hablando de un artista, no está hablando de una persona, está hablando del Dios del universo, del Dios de todo lo creado. Lo más tremendo que necesitamos entender como iglesia es que el Dios del universo está entre nosotros. Que el Dios del universo, ¿verdad?, fue el que se le ocurrió este asunto. Por lo tanto, lo que necesitamos asegurarnos cada día es estar cerca del Mesías. Lo que necesitamos es que el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, el que respalda al Espíritu, el que el Espíritu Santo también nos muestra, esté entre nosotros. Ayer me saltó ahí cuando yo estaba leyendo, nada más escúchelo, en Hechos 9, cuando Pablo se encuentra con Jesucristo y le dice: ¿quién eres? Y ahí cuando esas dos preguntas, le voy a predicar después de eso, pero de esas dos preguntas, primero le dice: ¿quién eres, Señor? Y lo segundo, después le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Ayer esas dos preguntas fueron como una bala al corazón. Porque si no conocemos quién es Jesucristo, no vamos a poder tener todo lo que el Señor desea mostrarnos, todo lo que Dios desea hacer. El amado está aquí para darnos las buenas nuevas. El amado está aquí para sanar. El amado está aquí para liberar, mi hermano. ¿Qué necesitas más? ¿Qué necesitas más? ¿Qué necesitamos más? ¿Qué necesita más la iglesia? No necesita ningún show, no necesita nada más que solo que el Mesías esté ahí. ¿Y cuántas veces nos hemos enfocado en tanto?
Nos hemos enfocado en tantas cosas y nos hemos olvidado del Mesías. Y él lo dice, Isaías lo dice de una manera profética, y luego Jesús, vemos el cumplimiento de esto. Si el amado, si Jesús está entre nosotros, entonces podemos predicar. No solamente una persona, sino todo aquel. Ahorita vamos a ver, predicar tiene que ver con anunciar las buenas nuevas. Si Jesús está entre nosotros, podemos sanar a los enfermos. Si Jesús está entre nosotros, podemos liberar a los que están cautivos. Pero si Jesús no está entre nosotros, ni lo intentemos, porque nos vamos a frustrar, porque nos vamos a sentir muy mal y muy frustrados de que nada pasa. Entonces necesitamos esto, necesitamos que Jesucristo esté entre nosotros, que el Mesías, que el Salvador, que el ungido de Jehová esté entre nosotros. Nada más y solo eso necesitamos. La iglesia necesita saber que Jesús, sin Jesús nada podemos. Dígalo conmigo, sin Jesús nada podemos. Sin Jesús, dígalo conmigo, sin Jesús nada funciona. No hay resultados. Dígalo conmigo, cero resultados. Cero resultados, y no estoy exagerando. Cero resultados. A veces como pastor te frustras porque de repente empiezas a ver y dices, Señor, ¿qué pasa? Pero si Él está ahí, entonces es diferente el asunto. Y necesitamos esto, porque si no estamos perdiendo el tiempo, mi amado. Si no hemos venido a buscar a Jesús, estamos perdiendo el tiempo. Si nada más estamos viniendo porque pues hay que venir. Si no, no quiero que me vaya mal en el negocio que estoy comenzando. Es no entender. Lo necesitamos a Él, necesitamos que esté cerca de nosotros. Yo veo solamente la iglesia avanza cuando el Mesías está ahí, cuando el ungido del Señor está ahí. Usted puede ver la iglesia en el libro de Hechos. Hubo mucho avance. Mucho avance. ¿Por qué? Porque tenían bien claro que sin Él nada podían hacer. Porque necesitaban que la promesa viniera sobre sus vidas para entonces poder hacer lo que necesitaban hacer. Ayer estaba leyendo el Evangelio de Marcos. Dije, yo voy a leerme todo el Evangelio. Ayer lo estaba leyendo en Marcos 12, verso 24. Dice, entonces respondió Jesús y les dijo, ¿no erráis por esto? Pregunta, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis, dígalo conmigo, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Jesús les dice, el problema con ustedes es que han ignorado las Escrituras y han ignorado el poder de Dios. Y ayer que estaba esa pregunta, yo dije, Señor, ¿cuántas veces como iglesia hemos ignorado las Escrituras? ¿Cuántas veces como iglesia hemos ignorado el poder de Dios? Y el creyente a veces pasa de una ignorancia inconsciente a una ignorancia consciente. ¿Sabe cómo es eso? Hay una ignorancia en la que usted dice, pues yo no sabía lo que era. Pero a veces pasamos a la ignorancia de sé lo que pasa, pero de todos modos me lo paso, como cuando se pasa un alto. Sabe que no tiene que pasárselo, pero se lo pasa. ¿Cuántas veces hemos querido hacerlo sin el poder de Dios? ¿Cuántas cosas a veces queremos hacer en nuestra carne?
¿Cuántas veces ha querido convencer a alguien en su carne? ¿Alguien lo ha intentado? Yo lo he intentado. No se haga, usted también. A su esposo, a sus hijos, a yo no sé, a alguien. Y tú casi le puedes así casi ahorcar, ¿no? Y si te descuidas, él te ahorca a ti, ¿no? Nada pasa. Nada pasa. Pero si dejamos de ignorar las Escrituras, dejamos de ignorar el poder de Dios y empezamos a reconocer lo que Dios dijo, lo que era importante, y empezamos a darle lugar a aquel que es el poder, aquel que es todo en nuestras vidas, entonces cambian las cosas. La iglesia necesita esto. La iglesia necesita dejar de ignorar las Escrituras. Estas son las Escrituras. El mensaje, lo que yo le decía, lo que el Señor nos mandó a predicar es predicar a Jesucristo. Predicar su mensaje, predicar que hay salvación, predicar su muerte y su resurrección. Cuando dice ignoráis las Escrituras, ¿quién es las Escrituras? ¿Quién es? Dígalo fuerte, Jesús. Jesús es la palabra hecha carne. Cristo es la palabra. Cuando dice ignoráis el poder de Dios, ¿a qué se refiere? ¿Quién es el poder de Dios? El Espíritu Santo. Cuando dice el Espíritu de Jehová está sobre mí, está hablando. Isaías, cuando habla del Espíritu Santo, dice el Espíritu de Jehová. Lo puede leer en Isaías 11, nada más anótelo, pero también ahí habla del Espíritu del Señor que trae sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de temor. Y ahí viene más ahí. ¿Necesitamos al Espíritu Santo entre nosotros? Por favor. Necesitamos un mensaje que sea Cristo el centro, pero también necesitamos aquel que es el poder para testificar a Cristo. Lo necesitamos, lo necesitamos. Y dice la Escritura que el Espíritu del Señor nos unge, dígalo conmigo, nos unge para predicar, para sanar y para liberar. Nunca en la iglesia, nunca Dios pensó que iba a haber unos cuantos ungidos de Jehová que iban a hacer lo que tenían que hacer. Cuando Dios pensó en sus discípulos. Y el ser un discípulo no es de ser parte de un equipo selecto, que solamente unos cuantos son los escogidos, sino ser un discípulo tiene que ver con que tú de alguna manera te rindas al Señor, y cualquier persona puede ser un discípulo del Señor, debe ser un discípulo del Señor. Cuando el Señor nos habló y nos dice, ¿verdad?, de ir y predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, de ir y sanar a los enfermos, de ir y libertar a los que estaban cautivos. ¿Cómo lo hacemos? Dígalo conmigo, ¿cómo lo hacemos? Necesitamos que el Mesías esté ahí. Necesitamos que el poder de Dios esté ahí. Porque si no, nada pasa. Dígalo conmigo, nada pasa. No podemos ignorar esto. Cristo, el Espíritu Santo, el Padre, son uno solo, son uno solo. ¿Cómo podríamos predicar sin Cristo? Aunque a veces lo intentamos, ¿cómo podríamos? ¿Cómo podríamos dar testimonio de que esta palabra es sobrenatural? Que esta palabra no es buena sabiduría, sino en esta palabra también está acompañada del poder de Dios. Del poder de Dios. Del poder de Dios. ¿Cómo podríamos sanar y liberar
sin el Espíritu Santo, sin Cristo, sin la palabra. No se puede, es imposible, ni lo intentemos porque vamos a fracasar completamente. Hechos 1, verso 4 y verso 5, cuando una vez que el Señor resucitó, le dijo a sus discípulos, dice en el verso 4, del 1:4, dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Dile a la persona que está a tu lado, ni te muevas, sino que esperasen, dígalo conmigo, que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, y oísteis de mí. Verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, dígalo conmigo, bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué les dijo el Señor? Les dijo, no se muevan, no se muevan, porque no van a poder hacer nada si no viene el Espíritu Santo sobre ustedes. Escúcheme bien, ¿los discípulos tenían la palabra? Ya la tenían. Cristo ya les había enseñado mucho de lo que Él quería hacer. ¿Qué les faltaba? Dígalo conmigo, ¿qué les faltaba? Les faltaba el poder de Dios. Les faltaba aquello que les llevaba a ser testigos. ¿Sabe por qué es tan fuerte el testimonio de un testigo? No es de alguien que me dijo, que te dijo, que le dijo. Porque eso ya es chisme, es un chismoso, ¿no? Pero un testigo es alguien que lo vio, es alguien que de manera directa lo vivió. Que lo vivió, que estuvo ahí. El Señor les dice, no se muevan, esperen ahí, esperen, porque solamente hasta que sean llenos, hasta que sean bautizados, hasta que venga el poder de Dios sobre sus vidas, entonces van a poder hacer lo que tienen que hacer. ¿Cuál era la tarea que tenían que hacer? Ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Esa era una tarea grande y sigue siendo una tarea. Estaba yo oyendo, nada más así como comentario, que la iglesia no ha alcanzado la razón principal, no me recuerdo ahorita qué hombre de Dios de muchos años, maestro de la palabra, la razón principal por la que el Evangelio no ha sido predicado hasta lo último de la tierra, ha sido por flojera de la iglesia. Dígalo conmigo, ay. El Señor les dijo, no se muevan, esperen, escúchame bien. Si no has sido bautizado con el Espíritu Santo, necesitas ser bautizado, necesitas ser lleno, necesitas ser sumergido. Ni te muevas, espera en Él, espera en Él. Y esperar en Él no es pasivo. Esperar en Él es rogando, es buscando, es diciendo, Señor, esta es tu promesa, tú lo hablas en tu palabra. Y una vez que el Señor le ha bautizado, usted tiene que seguir siendo lleno. Una persona que ha sido bautizada viene y es llena por primera vez con el Espíritu Santo. Pero el Señor nos dice en Efesios, nos habla de ser llenos del Espíritu de Dios, siempre. Un creyente normal es alguien que está lleno del Espíritu de Dios. Lo necesitamos, ¿sí? Los creyentes no podían predicar la palabra porque les faltaba lo sobrenatural de la palabra, les faltaba el poder de Dios. Yo le puedo predicar la palabra hasta doblarme de dolor de alguna manera, y ¿sabe qué? Nada pasa. Pero si somos llenos del poder de Dios, si somos ungidos, si el ungido está aquí, si el Espíritu Santo está aquí, y hay oídos abiertos, corazones dispuestos, entonces usted puede recibir lo que Dios desea darle. ¿Dónde pensamos que la gente viene, escucha un mensaje y va a cambiar? Eso es inocente, si solamente lo escucha por escuchar. Pero si viene el Espíritu de Dios,
Si el Espíritu Santo le susurra al oído y le habla de su necesidad de cambio, usted estaría debajo de la silla llorando. Y yo le puedo decir algo tan sencillo como Dios le ama. Y para usted es una revelación que explota en mi corazón. A veces nos sentamos y pasivamente decimos, a ver, ministrame, como convénceme. Yo no puedo convencerle. Ni usted ha podido con usted mismo. Su esposa no ha podido. Gracias a Dios que tenemos los recursos del cielo. Porque esto desde hace tiempo que ya hubiera dejado de funcionar. Hay tres cosas, ya no me va a dar tiempo, pero hay tres cosas que el Señor estaba cuando dice ahí en Isaías 61 del 1 al 3. Me llama la atención porque tres cosas dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, primera cosa. Luego dice, me ha ungido, segunda cosa. Tercera cosa, me ha enviado. Está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado. Lo dice proféticamente, Isaías lo habló proféticamente de Jesús, pero también habló proféticamente de cada creyente. Esa palabra, el Espíritu del Señor está sobre mí, es una palabra que Cristo dijo. Cristo es el ungido del Señor, pero también es una palabra para ti, dígalo conmigo, para ti y para mí. No para que nos sentamos, ¿verdad? La mamá de Tarzán, ¿verdad? Sino para que entendamos que el ungido de Jehová puede ungirnos, desea ungirnos para hacer la tarea que tenemos que hacer. Y esta tarea de predicar el Evangelio es de toda la iglesia. Toda la iglesia. Primero dice el Espíritu del Señor, dice, está sobre mí. Dígale conmigo, sobre. ¿Qué significa eso de sobre? Primeramente, cuando dice la Escritura que en el libro de Hechos, capítulo 2, nada más escúchelo. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes, ellos estaban orando, estaban clamando a Dios. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, fue un santo alboroto. ¿Sí me entiende? Fue algo, porque ya no eran ellos. Aún otros decían, estos están ebrios. Estos se siguieron, ¿verdad? Y están ebrios. Y entonces uno de los discípulos les dice, estos no están ebrios. Estos están llenos del poder de Dios. El Espíritu Santo vino sobre de ellos y perdieron el control. Dígalo conmigo, perdieron el control. Ya no son ellos. Es Cristo en ellos, es el Espíritu Santo en ellos. Alguien que ha sido bautizado y que está lleno del Espíritu del Señor es alguien que ha perdido el control de su vida. Ahora Dios tiene el control. ¿No yo? Ahora Dios tiene el control. Es alguien que ha dicho, Señor, más fuerte fuiste que yo. Alguien sobre quien el Espíritu Santo ha venido está echado a perder. En buen plan. Está echado a perder. ¿Por qué? Porque su vida ya no le pertenece. Porque ya no puede agarrar su vida y ahora hacer lo que quiera. Porque el Espíritu del Señor está sobre él y no le suelta. Y no le suelta. ¿Necesitamos que el Espíritu del Señor esté sobre nosotros? Y no solamente una vez, escúcheme bien. Esto no tiene que ver con solamente una vez. Es todos los días de nuestra vida. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ya no me deja. Así tiene que ser. Usted tiene que estar de tal manera que diga, ya no me deja.
necesitamos esto en nuestra vida. Es alguien que ha sido controlado, dominado por el amado, por el Espíritu Santo. ¿Sabe quién era Pablo? Pablo era un hombre de una personalidad muy fuerte. Pablo era un hombre, yo creo que era muy terco. Pablo era un hombre que si usted dice yo le voy a predicar a Pablo, a lo mejor él lo convertía a usted en lugar que usted lo convirtiera a él. Estoy casi seguro. Pero un día, en un camino, se encuentra con Jesús. Y le dice, ¿quién eres, Señor? Y conocía las Escrituras. Y luego le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? En buen plan, dice, arruinaste mis planes. Cuando yo conocí al Señor, el Señor arruinó mis planes. Claro, ahora está mucho mejor lo de Él, pero el plan que tenía. Creo que podía quedarme aquí. El Espíritu del Señor sobre nosotros. O sea, nos controla, nos domina, no nos deja hacer lo que queremos, tenemos que hacer lo que debemos. ¿Cuánto hace falta que el Espíritu del Señor esté sobre nosotros? La palabra habla de dos viejecitos, Simeón, Ana, cuando estaban, dice, después lo puede leer, pero la Escritura habla que eran gente que estaba dominada, controlada, movida por el Espíritu de Dios. Si el Espíritu del Señor está sobre mí, entonces vamos a hacer lo que necesitamos hacer. ¿Y cuánto se requiere esto en la iglesia? Porque a veces hemos pensado que la iglesia tiene que ver que Dios haga lo que yo quiero, que yo me sienta bien, que mis necesidades estén suplidas, o las que yo creo que son mis necesidades. Segundo, dice, me ha ungido. Dígalo conmigo, me ha ungido. Cuando nosotros pasamos tiempo en la presencia de Dios, cuando pasamos tiempo en su palabra, cuando pasamos tiempo en oración, cuando pasamos tiempo en búsqueda, cuando pasamos tiempo diciendo, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Dime cómo quieres revelarte a mi vida. Y estamos en la presencia de Dios, lo que sucede es que Dios nos unge. Esa palabra ungir tiene que ver frotar con aceite para consagrar a alguien para un servicio. Hubo un tiempo y ha habido un tiempo en la iglesia donde se ha malinterpretado cuestiones acerca de la unción y algunas gentes quieren la unción pero solamente para servirse a sí mismos, solamente para que otros lo reconozcan y digan, el ungido de Jehová. O sea, quieren utilizar el poder de Dios para hacerse famosos, para hacerse los protagonistas. Pero la verdadera unción viene de haber estado con el Señor. Y cuando tú has estado con el Señor, has estado tiempo en su presencia, tú sabes que es Él y no eres tú. Y esa unción, la Biblia dice que rompe yugos. Esa unción trae sanidad, trae libertad. Esa unción abre los oídos de los que han estado sordos. Esa unción despierta corazones. ¿Cuánto se requiere de verdadera unción? A veces nosotros queremos ser ungidos porque alguien imponga las manos sobre nosotros. Jesús estuvo 40 días orando y ayunando.
¿Se da cuenta? A veces queremos así como un microondas, Señor, ¿no? Danos una unción de microondas. 30 segundos y ya estuvo los chilaquiles, Señor. Solamente chilaquiles vas a tener y de caja. No es así. Al estar constantemente delante de Él, al pasar tiempo delante de Él, tú eres ungido. Aceite, aceite que brota de su presencia, desciende desde la cabeza y va bajando a todo el cuerpo. La mujer, la Escritura habla de la mujer que tocó el manto de Jesucristo. Ella entendió que era el ungido. Ella entendió que había unción que estaba brotando, poder de Dios que estaba fluyendo sobre todo su ser. Y ella dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, si tan solo me acerco al ungido, voy a ser ungido y también voy a ser sanado, voy a ser liberado. Tercero, dice: me ha enviado. Dígalo conmigo: me ha enviado. Una cosa es querer ir y otra cosa es que Dios te envíe. La iglesia necesita entender que Dios desea enviarle. Un apóstol es un enviado del Señor. Y un enviado del Señor, ¿verdad?, va a permanecer. Va a entender: Dios me llamó, no fueron los hombres. Hay un llamado que es irresistible. Es irresistible. Y pregúntele a Pablo, pregúntele a Jeremías, pregúntele al que sea. Cualquiera que ha estado con Él, que ha estado tiempo en su presencia, que ha sido ungido, también es enviado. Una vez, estando en un tiempo de administración, el Señor me preguntó, primero dice: ¿quieres ser ungido? Y yo le dije: sí, Señor. Y la segunda pregunta que me dice: ¿para qué? Dígalo conmigo: ¿para qué? Podemos decir fácilmente, pero aquí adentro, ¿para qué? Dios desea ungirnos. Dios desea derramar su poder. La pregunta es: ¿para qué? ¿Para hacer su voluntad? ¿O para sentir bonito? Porque alguien ungido también es alguien enviado. Se requiere en la iglesia gente enviada. Gente enviada por Dios. Gente enviada por Dios. ¿Para qué? Dígalo conmigo: ¿para qué? Ahí está en Isaías 61, versos 2 y 3. Dice: para predicar a Cristo, para predicar buenas nuevas, para predicar a un Cristo crucificado, resucitado, para predicar de un sacrificio perfecto, de una obra completa, para predicar buenas nuevas, buenas noticias. Y las buenas noticias no solamente son que Cristo sana, porque sí sana. Las buenas noticias no son solamente que Cristo libera, porque sí libera. Las buenas noticias son Cristo. Cristo son las buenas noticias. La Escritura nos muestra de gente que le trajeron a Jesucristo, y cuando Jesucristo los veía estaban enfermos, pero les dice: tus pecados son perdonados ahora. Y ayer estaba leyendo Marcos, lea Marcos, y de repente yo digo: Señor, lo trajeron porque estaba enfermo. Y tú le dices: tus pecados te son perdonados. Así como que de primera no entiendo. Dígalo conmigo: no entiendo. No sé usted, ¿verdad? Pero algunas veces yo digo: no entiendo. Pero ¿qué era lo que el Señor sabía que era importante en su vida? Sabía que lo primero que necesitaba es que sus pecados fueran perdonados. Y cuando sus pecados fueron perdonados, también el Señor los sanó. Lo que
otros querían, era que Él los sanara. Y a veces así en la iglesia podemos querer nada más lo temporal. Aún una sanidad física que no la desprecio. Y estamos orando y vamos a orar y declaramos sanidad. Pero oiga, con la vida eterna, con que sus pecados sean perdonados, dígalo conmigo, las buenas noticias son Cristo. Cristo es el Evangelio. Cristo es las buenas noticias. Cristo es esa perla de gran precio. Cristo es nuestro tesoro. Dice, me ha ungido para predicar, me ha ungido para sanar, me ha ungido para sanar. Jesús nos mandó sanar a los enfermos. Sanar a los enfermos. Ni siquiera orar por los enfermos, sino sanar a los enfermos. Si usted ve la palabra, Jesucristo sanaba a la gente. Nosotros tenemos que echarnos largas oraciones, 2 horas, ¿verdad? Para ver si sana. Pobre enfermo, ahora está enfermo y todavía lo están oprimiendo, a ver si sale, ¿no? Como si tuviera que ver eso. El Señor solamente, gracias Señor, solamente les decía, ve y lávate, solamente levántate. ¿Sí me está oyendo? Dios nos mandó a sanar a los enfermos. Yo no puedo sanar a nadie ni a mí mismo, pero si el Señor está ahí, entonces podemos sanar a los enfermos. Nos queda claro que es el ungido de Jehová, es Dios quien lo sana. Pero podemos ir y sanar a los enfermos. Podemos ir y liberar a los cautivos. A publicar libertad a los cautivos. Apertura de la cárcel. Hay gente atada, hay gente presa, hay gente cautiva que necesita ser liberada. Mire, cuando nosotros pensamos en esto de la liberación, casi nos pensamos en alguien que está endemoniado, que saca espuma por la boca, que si te lo sueltan te va a ahorcar. Pensamos en alguien que ya está, o sea, endemoniado, ¿no? Así, atado con cadenas. La Biblia habla de eso también. Pero escúcheme bien, por favor. Hay gente que necesita ser liberada, que tú los ves y parecen unos angelitos. A ver, voltea a tu alrededor. No rompen un plato. Pero hay días o hay momentos que cuando se enojan parecen endemoniados. Cuando la ira viene, cuando la amargura, odio, falta de perdón. Tú los ves muy quietecitos, pero dicen, no perdono. Pero no perdono. Y no sueltan. Avaricia, codicia. Pensamos que la codicia nada más es para la gente que tiene dinero. Pero hay gente que no tiene dinero, también bien avara, bien coda. ¿Sí o no? Dile a la persona que está a tu lado, ¿sí o no? Gente así que no sacan espuma por la boca, que no te van a ahorcar, al menos no de esa manera. Muy callada, discretos, pero están gruesos por dentro. Están gruesos por dentro. Hay perversidades bien escondidas. Esa es una gente cautiva.
Y esa gente necesita ser liberada con el poder de Dios, con la palabra de Dios y el poder de Dios. Escúcheme bien, ha habido momentos que Dios la ha liberado y ni cuenta se ha dado. Primero estaban demoniados, ni cuenta se dio, pero ya. Y luego Dios la ha liberado y ni cuenta se ha dado. Porque la palabra ha entrado, el poder de Dios, y de repente dice algo, Dios le mueve el corazón y perdona. De repente viene una convicción del Espíritu Santo de pecado. Usted dice, no puedo vivir más como estoy viviendo. ¿Me ayudan con el piano, por favor? Dice, a pregonar la buena voluntad de Jehová. Eso de, mire, dice la Escritura, a pregonar la buena voluntad del Señor y el día de venganza. Otra vez yo le digo, no entiendo, Señor. Usted sí te entiende todo lo que la palabra dice, ¿verdad? Pero yo de repente me rasco la cabeza y le digo, Señor, no entiendo. O sea, no entiendo. Primero dices del año de la buena voluntad y luego dices del día de venganza. Parece bipolar Isaías o quién es, ¿no? No entiendo. Pero ese es el mismo mensaje. Las buenas noticias son que Cristo te perdona, que hay una buena voluntad para el que se arrepiente, que si te humillas, si caes de rodillas y le pides perdón al Señor, ahora el Señor te perdona. Si te apartas de ello, el Señor te perdona. Pero también las buenas noticias es que entendamos que hay un juicio, que va a haber un juicio, que va a haber un día donde todo hombre, toda mujer, todo niño, todo joven, todo hombre, toda mujer, todo anciano serán juzgados. Y las buenas noticias son que tenemos que estar conscientes de que habrá un juicio. Y más vale que ahorita hagamos algo, porque en ese día solamente se va a poder llorar. Solamente se van a crujir los dientes de decir cómo no atendí a las buenas nuevas, como no atendí a la palabra. Entonces esas buenas nuevas son que hay un juicio, pero que no tienes que ir al infierno. Algunos han pensado que las buenas noticias son no hablar del evangelio, porque es algo muy, no hablar del infierno, porque es algo muy negativo. No, las buenas noticias son predicar que hay un infierno. Las buenas noticias son que el Señor nos advierte de que hay un juicio final y que un día Él estará sentado en su trono. Las buenas noticias, dice, me ha enviado a consolar a los enlutados. Oiga, hay momentos, no sé si a usted le pasa, pero hay momentos donde hay cada situación que alguien está viviendo que usted se pregunta, ¿qué le digo? ¿Nunca se ha preguntado esto? Yo me he preguntado, ¿y qué le digo? Y más vale algunas veces tener cuidado, porque lo que hable puede ser algo que lo pueda tomar. Está en un punto de demasiado situación complicada, estrés, ¿qué le puedes decir? Aún puedes tomar un parte de la palabra y se lo dices, te puede malinterpretar. Pero si el ungido de Jehová está sobre mí, si el consolador está sobre mí, a veces ni le tienes que decir nada, porque el Espíritu Santo es quien les consuela. Y a veces solamente puedes llorar con ellos. ¿Cuánta gente necesita consolación? ¿Cuánta? Dice, a ordenar a los afligidos. Esa palabra de ordenar está hablando de autoridad. Dígalo conmigo, autoridad. Mi autoridad
¿Mi autoridad? No, la autoridad de Dios. Hay gente afligida, hay gente angustiada, hay gente atormentada. ¿Y sabe qué es lo que Él quiere darles el diablo? Ceniza, luto, espíritu angustiado, es lo que dice la palabra. Yo me imaginé eso, ceniza. ¿Qué le estaba diciendo? Sigue con tu dolor, porque no hay esperanza. Sigue con tu luto. Sigue con tu espíritu angustiado. Pero las buenas noticias es que Dios nos ha dado autoridad. Y nos ha dado autoridad, no la nuestra, sino la de Dios, para ordenar, ¿sí? Ponme esa escritura, por favor. Para ordenar, ¿verdad? Dice la escritura que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Ha conocido gente con un espíritu angustiado? Y todavía para la colma se llama Angustias, ¿verdad? Doña Angustias, ¿verdad? Algunos de veras así les hubieran puesto, porque de todo se angustian. Pero verdadera angustia, verdadero dolor. El Señor nos ha dado autoridad. No la nuestra, sino la autoridad de Dios, que no tiene límites. Jeremías 10:10 dice: mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Ezequiel 27:35 dice: todos los moradores de las costas se maravillan sobre ti, y sus reyes temblarán de espanto, demudarán su rostro. Una última más, Nahum 1:5: los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten, y la tierra se conmueve a su presencia, el mundo y todos los que en él habitan. Creo que le hemos dado demasiada autoridad al diablo. A veces pensamos que el diablo es rival de Dios. Y dígalo conmigo: no es rival. No es rival. Dios creó al diablo. Y luego Lucifer se desvió. Usted puede ver Isaías 14. Pero Satanás, ¿verdad?, fue vencido en la cruz. Hay gente que tanto le da lugar por su ceguera a la muerte y todo esto de la muerte y todo esto. La escritura nos habla, dice: oh muerte, yo seré tu muerte. Cristo vino a romper con el poder de la muerte, el poder del pecado, y vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces tenemos autoridad de parte de Dios, tenemos autoridad de parte de Dios para ordenar a los afligidos, ¿verdad? Que salgan de eso, que se les dé lo que Dios desea darles, un manto de alegría, no un espíritu angustiado. Que se les restituya lo que les ha sido robado. Termino con esto. Isaías ahí, pónmelo el verso 3, por favor. Isaías 61, verso 3. Para hoy estaría bien, Isaías. Bueno, aquí lo tengo también, si no. Dice: manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Dice: y serán llamados árboles, dígalo conmigo, árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Un creyente es como un árbol plantado junto a corrientes de agua viva.
un verdadero creyente. Y un árbol de justicia, usted puede leer en el libro de Ezequiel, y bueno, habla acerca de un árbol de justicia. Está hablando un árbol frondoso, da fruto, la gente va a recibir sombra. O sea, es un lugar que te atrae, es algo que te atrae por la vida que tiene, por el fruto que da. No está seco, está vivo. Dice plantío de Jehová. ¿Cómo se imagina el plantío de Jehová? Usted y yo podemos intentar plantar 2, 3 jitomates o yo no sé qué, y a lo mejor pues no se ha dado. Ya lleva 10 años y todavía no logra nada, ¿no? Pero el plantío de Jehová, yo me imagino un huerto bien cuidado, bien regado, mucho fruto, mucho resultado. ¿No quiere ser un plantío de Jehová? Dice, para gloria suya. Para gloria suya. Para que otros vean, y puedan darle gloria a Él, al ungido de Jehová. Póngase de pie, por favor. Precioso, precioso. Por favor, mi amado, cierre sus ojos. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos hoy? ¿Qué necesitamos? Lo único que necesitamos es al ungido de Jehová. Lo único que necesitamos es a Jesús y al Espíritu Santo aquí entre nosotros. Esto es todo lo que nos hace falta. Esto es todo lo que necesitamos. Si el ungido del Señor está aquí, entonces todo lo demás está resuelto. Entonces sanidad viene, liberación viene, consuelo viene, libertad, verdadera libertad viene. Alza tus manos, por favor, y mira a Jesús. Mira a Jesús, mi amado. Mira a Jesús. Entiende, por favor, las buenas nuevas, las buenas noticias son Cristo. Son que no tenemos que esperar a que venga el ungido de Jehová, el Espíritu de Jehová, porque ya está aquí entre nosotros. Ya está aquí entre nosotros. Alza tus manos y solamente abrázale. Alza tus manos y solamente besa su rostro, besa sus manos, besa sus pies. Y dile, eres todo lo que necesitaba, eres todo lo que yo anhelaba, eres todo lo que yo quería, mi Señor. Perdónanos cuando hemos ignorado las Escrituras y el poder de Dios. Perdónanos, Señor, cuando en nuestra fuerza, en nuestras habilidades, en nuestras humanas capacidades hemos tratado de llevar la iglesia. Perdona, perdona, Señor. Perdónanos, Señor. Solo queremos al ungido, solo queremos al amado. Solo necesitamos que estés aquí, Señor. Solo necesitamos tu presencia, solo necesitamos tu rostro. Solo necesitamos, Señor, estar cerca de ti. Señor, el que cree que le hace algo falta le hace falta algo más. Por favor, abre sus ojos, abre sus oídos para ver que lo único que necesita eres tú y está al alcance. Está al alcance de cualquiera que se humille, que se rinda, que venga a Él. Dile, precioso, por favor, con tus palabras, dile cuánto le amas, cuánto le necesitas, cuánto le deseas, Señor. Te necesitamos, mi Señor.
Te necesitamos, Señor. Amado, amado, ven y párate en esta plataforma, Señor. Así como ese día en Lucas 4 que entraste a la sinagoga, te pusiste de pie y empezaste a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas, para sanar, para liberar. Así, Señor, párate en esta plataforma, párate en medio de la congregación, Señor, y haz todo lo que quieres hacer. Precioso, precioso, precioso. Señor, dile: recibo, recibo, quiero todo el Evangelio, quiero el Evangelio, quiero a Cristo. Dile: te quiero a ti, Señor. Te quiero a ti, antes que ser sanado, antes que ser liberado, te quiero a ti, te quiero a ti. Si necesitas pedirle perdón de tus pecados, pídele perdón, por favor, mi amado. Por favor, por favor. Antes de ser sanado, necesitas ser perdonado, necesitas ser liberado. Dile: Señor, quiero el Evangelio, quiero a Cristo, quiero Cristo. No solamente quiero los beneficios de como ser sanado, ser liberado. Quiero a Cristo, quiero a Cristo, quiero a Cristo, quiero a Cristo, quiero a Cristo. Jesús, dile: Jesús, Jesús, te amo, Jesús, 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 precioso. Precioso, precioso, precioso. Jesús, Jesús, amado, 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 amado. Oh, precioso, precioso, precioso. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Mientras estamos aquí con las manos levantadas, adorándole, vamos a adorar, a cantar un poquito y deja que el Señor haga su obra.